Bueno, sabéis que estamos en verano, por si no os habéis dado cuenta por la calor. Sabéis que en verano solemos tener una dinámica un poquito diferente. Y vamos a ver hoy una exposición un poquito diferente. Una parte vamos a hacer solamente esta semana, la semana que viene veremos otra cosita diferente. Sabéis que abogamos siempre por la interpretación literal de las Escrituras. Esto ya lo hemos hablado alguna que otra ocasión. Nosotros apostamos porque la Biblia hay que interpretarla de manera literal, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no todo se puede interpretar de manera absolutamente literal, porque entonces habría cosas que no tendrían sentido ninguno. Y ya en su momento, si recordamos hace algún tiempo, vimos la diferencia que había entre textos alegóricos, figurativos, imaginativos, parábolas, y vimos cómo dentro de la literalidad de la Escritura había que entender ese tipo de textos, ¿vale? Uno de los textos más figurativos que hay son las parábolas. Pero Jesús no solamente dio enseñanzas a través de parábolas, a veces usó también imágenes o símiles, que pueden parecer parábolas, pero no llegan a serlo, porque la parábola vimos que era como algo más completo, más amplio, era una especie de colección de estas imágenes figurativas, ¿vale? Y dentro de estas explicaciones, estas figuras que usaba Jesús a veces para explicar, para llegar a su audiencia, me llama la atención que él usaba mucho imágenes sobre los campos, sobre las siembras, sobre las cosechas. No sé si nos hemos parado alguna vez a leer los evangelios, pero no era rara la ocasión en la que Jesús hablaba sobre el campo en general. Y tenemos varios ejemplos. El más famoso seguramente sea el de Mateo 13, la parábola del sembrador. Conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que va plantando la semilla, una cae entre espinos, otra cae en el camino, otra de predegalo, otra ante buena tierra, una crece pero se ahoga, la otra se seca por el sol porque no tiene raíz, otra se lo llevan las aves del campo, otra sí que germina, y esa que germina y que muere germinando es la que acaba llevando fruto. Pero no es la única imagen que Jesús usó, eso sí que era una parábola, pero hay otros 3 pasajes, 2 de ellos son sinópticos, son el mismo repetido en diferentes evangelios, que vamos a leer. Vamos a leer los 3 y vamos a ver algunas cositas así por encima en general sobre qué podemos ver de esas imágenes que Jesús usaba. La primera la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. ...9:35 y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el sináptico con este lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Hay que Mateo y Lucas son sinápticos y se complementan unos a otros. Lucas capítulo 10, versículo 2. Y lo leemos porque aunque sean complementarios, hay cositas que son un poco diferentes en los contextos que después nos van a ser útiles. 10:2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esa casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Y os digo que en aquel día más tolerable será el castigo contra Sodoma que para aquella ciudad. Y el último texto lo tenemos en el Evangelio de Juan, que es el único evangelio no sináptico, que no es similar a los otros tres, es diferente. Juan, capítulo 4, versículo 34. Estamos hablando del pasaje de Jesús y la mujer samaritana, un pasaje que creo que todos conocemos bien. Y ya después del encuentro, al final de ese encuentro con la mujer de Samaria, cuando sus discípulos van a hablar con él, en este versículo 30, vamos a empezar del 32, dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, 3 textos, pero yo creo que es evidente cuál es la temática de los textos, ¿no? Los campos, el fruto, la siega, los trabajos de labranza. Y cabría preguntarse por qué Jesús usa estas imágenes tan recurrentes, por qué usa este tipo de parábolas, de figuras, de símiles a la hora de hablar del Evangelio. Porque si nos damos cuenta, el contexto de los 3 textos es el reino de los cielos, es la predicación del Evangelio. Fijaros que estamos hablando de pasajes que están casi al principio o en el primer tercio de los 3 evangelios que hemos leído. No estamos en un texto avanzado del Evangelio, estamos en la etapa todavía de milagros, de ese primer año de ministerio de Jesús, que es un año donde hay muchas señales, muchos prodigios, porque era necesario que la gente acudiera a él, que lo reconociera como maestro. Si nos fijamos en los textos que anteceden estos pasajes que hemos leído y los que los preceden, los que vienen después, veremos que en todos hay señales, hay milagros, pero también hay mucha predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje principal es: el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y es lo que Jesús envía a los 70, decirle a esa ciudad: el reino de los cielos está aquí, ha venido. Era el mensaje principal que les quiere transmitir. Con lo cual, Jesús, ¿qué está haciendo? Asociar ese mensaje con el campo. ¿Y por qué con el campo? Pues muy simple. ¿A qué sociedad le estaba hablando Jesús? ¿Cuál era la atención primaria o el sector primario que funcionaba allí? Pues la pesca por un lado, y sabemos que Jesús hace hincapié de eso porque también usaba muchas imágenes sobre la pesca. ¿Cómo reclutó a Pedro y a su hermano? Echad la red tal y cual, venid y yo os haré pescadores de hombres. Usó algo que conocían, pero la otra gran actividad, ¿cuál era históricamente del pueblo de Israel? Era la ganadería y el cultivo. Desde que hemos estudiado la formación del pueblo, allí por Génesis y en el Éxodo y tal, cuando se van estableciendo, es que son agrícolas, cultivan y tienen ganado. Viven de eso principalmente. Entonces, hablarle a las personas de este pueblo, en este tiempo, en este contexto que lo están escuchando sobre el campo, era hablarles de algo que iban a entender. Era hablarles de un contexto que conocían perfectamente. Iban a poder identificar las figuras, el símil, con aquello que Jesús les estaba diciendo. En definitiva, era ayudar a que las personas de la audiencia entendieran el mensaje que se quería transmitir. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. A veces cuando queremos predicar el Evangelio, usamos unas imágenes tan rebuscadas que nomás que las entendemos nosotros. Si tenemos que explicarle a la audiencia la imagen, es que la imagen ha perdido su sentido. La imagen es para explicar algo que es complejo. Nosotros usamos una imagen figurativa, usamos un símbolo, un símbolo, para que algo que es difícil de entender, la audiencia pueda comparar algo que conoce bien, compararlo con algo que entiende y que domina, y haciendo esa similitud comprenda lo que es difícil de entender. Si usamos una imagen que tenemos que explicar, lo que estamos haciendo es complicar aún más la enseñanza, ¿vale? Así que, aunque para nosotros a veces pueda parecer raro que Jesús hable sobre pesca o sobre campo, en el contexto en el que se estaba moviendo Jesús era algo completamente lógico. ¿Por qué?
Porque todo el mundo, cuando mirara los campos, sabría decir, esto está listo para la siega. O aquí hay mucho campo, hay mucho trabajo, necesito contratar a más gente. Y era algo que era completamente entendible, ¿vale? Pero, como lo digo, esto le está explicando al principio casi de su ministerio, en esta época de milagros, de enviar y tal y cual. Hasta tal punto es así que, fijaros, como hemos leído en el texto anterior, en este último texto de Juan, que él da este mensaje de los campos están listos para la siega al grupo de 70 que va a enviar en pareja a predicar el Evangelio. ¿Por qué no envió el grupo antes? ¿Por qué no lo envió justo el primer día que empezó su ministerio? Muy simple, no hubieran sabido que tenían que predicar. Estos textos ocurren más o menos a la par del tiempo, que es en la formación de los 12 apóstoles y el envío de este grupo de 70 por parejas por toda la zona, porque previamente Jesús ya ha configurado su núcleo de confianza, aquellos discípulos que lo están siguiendo, no confundamos discípulos con apóstoles, discípulos era un grupo más amplio, apóstoles es el grupo cercano de 12, ¿vale? Pero lo que ha hecho durante esta primera etapa de su ministerio es crear este grupo de discípulos que han sido, por una parte, testigos de los milagros de Jesús y por otro han recibido sus enseñanzas directas. Y una vez que este grupo de discípulos tiene claro que este Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el que estaban esperando, es cuando los envía a hacer este trabajo de campo, ¿vale? Así que tenemos dos partes. La primera es una formación teórica, si queremos llamarla así, donde están aprendiendo directamente del maestro, están viendo las señales, están viendo los prodigios, están recibiendo palabras directas del maestro, y después de eso son enviados a trabajar en la obra, al campo de trabajo propiamente dicho, una parte teórica, una parte práctica. Pero antes de ser enviados han tenido que recibir el ejemplo. ¿Dónde hemos visto este ejemplo? ¿Dónde hemos visto que se daba el texto de Juan? Justo después del pasaje de la mujer samaritana. ¿Recordamos el pasaje de la mujer samaritana? Es Jesús el que va al pozo y se acerca a la mujer. Y es Jesús el que inicia el acercamiento y el que le predica. El reino de los cielos ha llegado y conocemos el pasaje, ¿verdad? ¿Sabéis qué ocurre justo después de esa parte que hemos leído de mandarlos? Que dice que mucha gente de Samaria creyó por el testimonio de la mujer. Era el ejemplo perfecto de cómo el Evangelio se iba extendiendo. Les puso el ejemplo, los apóstoles fueron, él les explicó, oye, esto es lo que ha pasado aquí, vosotros pensáis que tengo una comida, pero no entendéis que la comida va a ser la voluntad del que envió, tal y cual, y ahora los manda, los envía, ¿vale? Antes de evangelizar, los prepara, después de estar preparado, los envía. Pero, ¿por qué tiene que haber un periodo previo? Decíamos que las figuras que usa Jesús son figuras entendibles. Y cualquiera que trabajara en el campo, ¿sabéis qué es lo primero que iba a pensar? Que el trabajo del campo es duro, muy duro. ¿Alguna vez habéis estado en un campo? En un campo grande de estos de verdad, ¿eh? De estos... ¿Habéis visto lo que es empezar a trabajar la tierra, a sembrar, estar pendiente de que no salgan las malas hierbas, calcular el tiempo del riego, que ahora no haya viento, que no te caiga un aguacero y se lleve parte de la cosecha, ahora tapa las plantas porque está cayendo demasiado, ahora hay viento y tienes que asegurar las plantaciones, y ahora ha florecido, venga, ya está esto listo, pues ya está todo preparado, ahora recoge el fruto. ¿Habéis visto alguna vez varear un olivo, por ejemplo? Que tienes que ir con una vara dándole y que las aceitunas vayan cayendo y las vas recopilando y después tienes que separarlas. Claro, hoy en día hay máquinas que facilitan la labor. Se ha, por suerte, mecanizado mucho el trabajo. Pero en esta época era a mano y como mucho con ayuda de un buey o de un burro que tirara de la azada y poco más. Pero es un trabajo duro. De hecho, en Eclesiastés capítulo 11... dice, a la mañana siembra tu campo y a la tarde no dejes reposar tu mano. Es decir, a veces pensamos que, bueno, siembro el campo y me quedo tranquilo, pero Eclesiastés dice, no, por la mañana siembra tu campo y por la tarde no dejes reposar tu mano, sigue trabajando. Y dice Eclesiastés, sigue trabajando porque tú no sabes lo que será mejor, si una cosa va a funcionar o no va a funcionar, así que como no lo sabes, tú trabaja, tú pon de tu parte. Y ya Dios traerá el fruto.
pero tú pon de tu parte. Y lo que hemos leído aquí en Lucas capítulo 9, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús estaba hablando sobre el trabajo y tal, decía: rogad que envíe trabajadores a la mies. ¿Por qué? Porque el trabajo del campo es duro. Y estábamos hablando ahora del trabajo del campo literalmente. Pero ¿qué ocurre? Que hemos dicho que Jesús estaba hablando del reino de los cielos. Entonces, cuando la gente escuchara hablar sobre el campo y todo el trabajo que conlleva, y hiciera la similitud con el reino de los cielos y con predicar el Evangelio, entendería que a veces sembrar la semilla puede ser un trabajo muy duro y no siempre bien recibido. No siempre va a ser un trabajo agradecido, no siempre va a ser un trabajo agradable o placentero. Si no, Jesús no hubiera usado la figura del campo, del trabajo, de recoger, de llamar obreros. ¿Por qué? Porque igual que el trabajo del campo a veces puede ser desagradecido y cuesta, nunca mejor dicho, trabajo sacarlo adelante, la extensión del reino de los cielos también puede serlo. ¿Qué es lo que les avisaba Jesús en el Evangelio de Juan a estos 70 que mandó de 2 en 2? Prepararos para el camino, entrad en la ciudad, si os reciben, quedaros donde os reciban y comed lo que se os ponga, no os quejéis. Esto no me gusta, esto no lo quiero, agradeced lo que se os dé, quedaros allí y dejad el mensaje con vosotros. Que lo reciben, bien. Que no lo reciben, ni siquiera os quedéis en esa ciudad. Salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies y decirle: el reino de los cielos ha venido y lo habéis rechazado. Y cuando venga el juicio, peor será el juicio para esa ciudad, dice Jesús, que para Sodoma y para Gomorra. Y hombre, conociendo lo que ocurrió en Sodoma y en Gomorra, que sea peor el juicio, agüita, ¿vale? Pero Jesús les está avisando de que es posible que lleguen y que les encuentren un portazo en la cara. ¿Y nos suena eso raro? ¿Nos suena raro que el Evangelio a veces reciba un portazo en la cara? Y me llama la atención que Jesús no les está diciendo: insistid, insistid, insistid. No, salid de allí, salid de allí. Cuando alguien compra una tierra para labrarla y resulta que en la tierra no se puede cultivar, seguir perdiendo el tiempo en esa tierra no merece la pena. Si la tierra no es apta para el cultivo, olvidad. Estuve leyendo hace no mucho de estas fricadas que me da a veces por leer, ¿vale? Estuve investigando sobre el país más pequeño de la Micronesia, Nuanu creo que se llama, no sé, un país, tiene un nombre un poco raro. Es una isla que está en la Micronesia, súper pequeñita, tan pequeñita que solo tiene una carretera, que es la carretera que rodea la isla, ¿vale? Tiene pocos mil habitantes, son muy poquitos. Bueno, pues durante los años 80 y 90 tuvo la renta per cápita más alta de todo el mundo, más que Estados Unidos. Eran absolutamente multimillonarios. ¿Por qué? Porque descubrieron que su suelo era muy fértil en sulfatos. Y los sulfatos es lo que se usa para cultivar la tierra. Se coge el sulfato, se echa la tierra y eso la prepara para que los cultivos broten mejor, con más fuerza, preparar la tierra, ¿vale? Y empezaron a extraer sulfatos de allí a punta pala. Las grandes multinacionales pagaban auténticas fortunas por extraer los sulfatos del suelo. Y se hicieron millonarios, pero de verdad millonarios a unos niveles de locura, pero de locura. Hasta tal punto era así que todo el mundo en la isla tenía coches de lujo. Y si los coches se estropeaban, no los arreglaban. Los dejaban abandonar en mitad de la carretera y se compraban otros. Esto es verídico, ¿eh? O sea, fijaros la cantidad de dinero que manejaban cada habitante. No pagaban impuestos, todos los servicios públicos eran gratuitos y de primer nivel. Hay una anécdota que cuentan que el jefe de policía se compró un Lamborghini. Se lo llevaron de importación a la isla desde Australia, que era lo más cerquita que estaba. Fijaros ya el precio del Lamborghini, encima que te lo traigan por barco a una isla allí perdida en mitad de la Micronesia. Bueno, pues el hombre compró el Lamborghini por catálogo y resulta que al parecer el hombre estaba bastante gordito y ahora no cabía en el Lamborghini. Lo dejó abandonado. No lo devolvió, dejó el Lamborghini abandonado. Y hay vídeos donde se pueden ver hoy en día coches de lujo oxidados, abandonados y amontonados en las carreteras. ¿Qué pasó? Que los sulfatos se van acabando, porque la explotación es tan brutal y tan a mansalva que terminan esquilmando la isla, claro, no es muy grande. Y se dan cuenta que esa explotación masiva
ha hecho que toda la tierra sea absolutamente infértil y tóxica. No pueden plantar nada. Los sulfatos se acaban, las multinacionales se van, se quitan de en medio. Esta gente que había más una gran fortuna y se va a dedicar a comprar propiedades en Washington, en Nueva York, en Sydney, en Melbourne, pero propiedades mastodónticas, holding de edificios, hoteles y tal y cual, se ven obligados a venderlo para sufragar los gastos que tienen, porque claro, no pagan impuestos, se van comiendo los fondos, se lo van comiendo todo, y resulta que pasan de tener una de las rentas per cápita más altas, o si no la más alta del mundo, a caer en los índices de pobreza casi hasta los extremos. ¿Por qué? Porque se han quedado con una tierra absolutamente infértil. Y entonces se dan cuenta de que toda la comida que necesitan la tienen que traer de fuera. Porque se han olvidado de que cuando se han acabado los sulfatos, no tienen materia prima de la que nutrirse. ¿Qué han hecho? Que se han dado cuenta de que la verdadera riqueza, ¿dónde está? En la tierra fértil. Y están intentando ahora adaptar los terrenos para que en unos años la tierra vuelva a ser fértil y poder intentar cultivar y autoabastecerse, porque ahora mismo lo importan todo de fuera. ¿Sabéis una de las consecuencias que esto tenía en ellos? O sea que es un poco largo, pero va a colación de esto, ¿vale? Que es la población más obesa del mundo, con los índices más altos de diabetes, de cardiopatías, de ictus, de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque comen muy mal. Comen muy mal. No tener tierra, no nos hacemos una idea de la importancia que tiene hasta que no ocurre algo así. Tenemos la suerte de vivir en un país con grandes tierras de cultivo, cada vez menos porque están quitando un montón. Y así están los precios de las frutas y de las verduras disparados. Pero tenemos suerte de que aquí hemos tenido siempre grandes cultivos, grandes terrenos de plantación. La persona del campo valora eso, sabe la importancia que tiene. Por eso veréis manifestaciones de los olivareros quejándose de que están quitando terreno para los olivos y la catástrofe medioambiental que eso supone. Porque cuando uno trabaja la tierra, se da cuenta de la importancia que tiene. Cuando Jesús, por tanto, le está hablando a esta gente de que el campo es grande y de que hay mucho terreno y tal y cual, ellos automáticamente van a saber la importancia vital, pero absolutamente vital, que el campo tiene para ellos y en general para toda la vida humana. Si recordamos cuando estudiamos Génesis, dijimos que una de las grandes cosas que Dios hace es que establece un sistema agrícola que se autoabastece. Árbol que da semillas según su fruto y que se reproduce por sí misma. No hace falta casi la mano humana para que el campo pueda repoblarse a sí mismo. La semilla cae y por sí sola, con los vientos y con la lluvia, termina germinando. ¿Veis un diente de león? ¿Habéis visto estos que soplamos y tal y cual? Pusimos unas macetitas en casa, vivimos en un octavo, ¿vale? En un octavo. En menos de un mes, yo no sé cómo, se había puesto las macetas de diente de león, pero una cosa exagerada. Habían llegado volando por ahí semillitas, habían caído en la tierra y habían crecido solas. Digo, en un octavo, habían crecido solas. Y se pusieron, pero exagerados, que florecieron y aquello se puso que no vea. ¿Por qué? Porque se autoabastece. Es parte de la creación de Dios. Así que Jesús les dice, id y trabajad los campos. Pero ojo, que trabajar el campo puede ser desagradecido. Ahora bien, es básico, es fundamental, es vital. Trabajar el campo es vital, tan vital como que sin campo no comemos. Y está el ejemplo de este país que hemos dicho, que por esta mala explotación de los campos, mirad cómo han terminado, hechos polvo de salud y teniendo que importar todo de fuera. Así que el trabajo al que Jesús está enviando a sus discípulos de manera alegórica es un trabajo vital. Y esto es lo que el discípulo tenía que entender, esto es lo que el apóstol tiene que entender. Igual que cultivar los campos es vital de necesidad, porque sin eso no coméis lo que vuestro cuerpo necesita, que el cuerpo necesita los nutrientes que el campo nos da. Cuando yo os envíe a esas ciudades, estoy haciendo un trabajo vital, no para vosotros, sino para aquel al que os estoy enviando. Tan vital como que si no recibe del reino de los cielos, su final es la condenación. Y es la advertencia que Jesús les hace. Salid de allí, pero antes de salir, avisadle. El reino de los cielos ha venido. Y si lo rechazáis, peor será el castigo para vosotros en el día del juicio que para Sodoma y para Gomorra. Fijaros si es vital.
que el castigo de Sodoma y Gomorra se quedará chico con eso. Así que, por un lado tenemos la figura de que os envía un trabajo duro, o un trabajo que os va a costar, pero un trabajo que es de vital importancia, que es fundamental que lo hagáis, porque la vida de las personas depende de eso. Y no hablamos aquí de la vida de comer física, sino de la vida espiritual. Entendemos cómo los símiles va haciendo que se entienda, ¿no? Y cómo para ellos era fácilmente entendible el trabajo, que a veces va a ser duro, que no va a ser bien recibido, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es vital. Y no solo es que a veces no vaya a ser bien recibido, es que, tal y como hemos leído en el Evangelio de Juan, es posible que a veces ni siquiera veamos el fruto de este trabajo. Les decía Jesús, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Volvemos a una imagen que ellos conocían, eso es un dicho popular en la época, y Jesús dice, pues esto es verdad, literalmente y figuradamente en el mundo espiritual. Dice, uno es el que siembra y otro el que siega. Es decir, puede ser que tú siembres y no recojas. ¿Y significa eso que tenemos que frustrarnos? En absoluto. ¿Por qué? Porque el trabajo ya sabemos que va a ser duro, pero que es de vital importancia. Y que aunque yo no veo los frutos, a mí se me ha encomendado el sembrar. Y a veces cuando uno siembra, tarda un tiempo en arraigar. Y tenemos la parábola que hemos citado antes de Mateo 13 del sembrador, que no toda la semilla que se siembra va a germinar. Es más, alguna habrá que germine y termine muriéndose pronto, o termine muriéndose sin dar fruto, o termine arraigando, pero con una raíz muy finita y muriéndose, como le pasa, por ejemplo, al diente de león, que llega, cae la semillita, arraiga muy rápido, crece muy rápido, pero se seca y nada, dura 2 suspiros. ¿Por qué? Porque si tiráis de la raíz, y me puse a hacerlo y tiré, la raíz que tiene finita y profundiza muy poco. No arraiga, por eso no crece más. Y por eso, tirando un poquito, sacamos la planta entera. No ha cogido, no tiene raíz en profundidad. Y cuando Jesús habla de la semilla, en ese sentido, es para explicarle a los discípulos que, oye, a veces vais a plantar y no vais a ver fruto. Bien sea porque el fruto lo va a recoger otro, bien sea porque directamente esa semilla, por desgracia, no va a germinar. Pero ¿qué ocurre? Que el fruto va a llegar independientemente, de manera completamente independiente, del sembrador. ¿Y cómo podemos tener seguridad en esto? ¿Cómo podemos tener seguridad de que, aunque yo siembre y no vea fruto, el fruto va a acabar llegando? Pues porque la primera figura que usa Jesús para hablar de esto es, la mies es mucha. Es decir, trabajo hay. Si hay mucha mies, es porque eso, ¿sabéis lo que es la mies? No es el fruto, ya maduro y listo para recoger. Sí, si hay fruto listo para recoger, es porque en su momento alguien lo sembró. Y Jesús les termina diciendo, yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pero ahí está el fruto y alguien tiene que recogerlo. El fruto no se va a sacar a sí mismo. Si el fruto se deja, ¿qué pasa? Que se termina secando y se termina pasando. Al final eso volverá a crecer, por lo que hemos explicado el sistema que Dios creó allí en Génesis. Pero cuando lo pasamos al plano espiritual, alguien tiene que segar ese fruto. Porque Jesús en todo momento está haciendo este símil, esta comparación. Pero la cuestión es que Jesús dice, la mies es mucha. Así que fruto hay, independientemente de que yo no lo vea, o tarde tiempo en verlo, o que yo vaya a segar un fruto que no planté en su momento. Pero ¿qué ocurre? Que no depende de nosotros que el fruto crezca. No depende de nosotros que la semilla germine. Lo que de nosotros depende es trabajar la tierra y plantar la semilla. Pero lo importante aquí no es la mano del labrador. La semilla va a crecer por sí sola. El campo va terminando dando sus frutos por sí solo. ¿Por qué? Porque el que está recogiendo el fruto no es el dueño del campo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. El que siembra, el que ara, el que recoge, el que siega, no es el dueño del campo, es un jornalero. Es alguien a que el dueño del campo
manda a hacer el trabajo. Así que lo que Jesús les dice a los discípulos no es rogar para que haya mucho fruto, no es rogar para que se siembre mucho, rogar para que el Señor de la mies que envíe obreros. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque no es pedir para que fructifique la semilla, ¿no? Es que no depende de nosotros que la semilla crezca, reine y lleve fruto. Eso depende del campo y de la propia semilla. Y eso es voluntad de Dios. Ahí nosotros ni pinchamos ni cortamos. Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es: hay mucho trabajo, rogad al Señor del campo, al dueño, que envíe obreros a hacer el trabajo. Que envíe obreros a recoger el fruto y a plantar. Y olvidaros del resto. Porque si nos centramos en el fruto, puede ser frustrante. Imaginad que aquellos 70 que Jesús envía van a una ciudad y a otra y a otra y los van ignorando y terminan frustrándose hasta el punto que dicen: mira, vamos a volver a Judea porque esto es una pérdida de tiempo. Y Jesús les avisa: si os recibe, bien, quedaros, no protestéis, aceptad lo que os den. Si no, salid de allí e id a la siguiente ciudad. Pero estad preparados mentalmente para la dureza del trabajo. Así que no nos preocupemos porque el fruto crezca más o crezca menos, o lo den un día, o en 2 semanas, o en un año, o cuando nosotros ni siquiera lo veamos. Preocupémonos en que haya obreros trabajando, en el que haya esa sensación de que vamos a trabajar para sembrar y para recoger, pero que el fruto lo dará Dios en su momento. Decíamos que Dios ha creado un sistema que se autoabastece. Sin la mano humana, el campo seguiría creciendo. No depende de nosotros el fruto. Así que fruto hay, la mies es mucha, pero no somos nosotros los dueños de esa mies. Somos asalariados, obreros temporales para recoger el fruto del Señor. Así que rogad al Señor de la mies, rogad al Señor del campo que envíe obreros. Se pide mano de obra, no se pide fruto, ¿vale? ¿Está mal que pidamos fruto? No, pero lo que Jesús aquí en concreto está enseñando es pedir mano de obra. Gente que quiera trabajar por la extensión del reino, por la predicación del reino, porque a eso envía a los 12 y a eso envía a los 70. Predicar que el reino de los cielos ha venido. Y antes de eso, como hemos dicho, los ha formado, los ha instruido, ¿vale? Así que lo importante es la semilla y es la tierra donde cae. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos, por lo tanto, que poner nosotros? Pues a tenor de lo que hemos visto es la voluntad de hacer el trabajo. La voluntad de querer salir al campo y saber que cuando salgamos al campo va a hacer calor. ¿Nos imaginamos con 42 grados que ha hecho estos días está en el campo a pico y pala? ¿Por qué se levantan tan temprano? Porque como estés a mediodía, te pega un chungo allí, te trae las 7 cosas, ¿vale? Y está allí trabajando y que ahora te cortes, te arañes, que haya bichos, que te hace quitar piedra, ¿vale? Para eso hay que tener fuerza de voluntad, ¿eh? ¿Cuánta gente hay que se va a la vendimia y dice: el año que viene no vuelvo? Porque después de probar lo que eso es durante un año, dice: mira, no me merece la pena. No, por mucho dinero que paguen, no me merece la pena. Porque la voluntad para trabajar es fundamental. Y eso sí que depende de nosotros. Eso sí que depende de cómo nosotros encaremos el trabajo que Jesús nos encomienda. Y el trabajo está encomendado. Y predicar en el reino de los cielos, y de recoger el fruto, y sembrar la semilla. Pero que tengáis claro que os va a costar trabajo. Y que hay muchísimo campo para trabajar. Muchísimo. Hasta tal punto que lo que tenéis que pedir es, como hemos dicho, es mano de obra. Pedid al Señor de la mies que envíe discípulos. Así que lo que se nos está pidiendo a nosotros es la voluntad de hacer el trabajo. Jesús envía a los discípulos a hacer el trabajo, envía a los 70 a hacer el trabajo por pareja, les da las instrucciones claras, pero le da una instrucción muy clara a un grupo específico. Aparte de que la mies es mucha, aparte de que tenéis que pedir ayuda para tal, aparte de que tenéis que recogerla y tal, hay una instrucción muy clara. Y es cuando les dice: ¿no decís vosotros, aún falta tiempo para la cosecha? Ellos estaban diciendo: no estamos en época.
Todavía tenemos que esperar a que la cosecha siga creciendo. Y Jesús le dice, no, estáis equivocados. Alzad la vista porque los campos ya están listos para la cosecha. Y esa expresión, alzar la vista, me parece fundamental. ¿Habéis visto alguna vez un campo de trigo florecido? Es imposible no verlo. Cuando el trigo crece, tú te metes y eres capaz de taparte. Como está bien crecido, he visto estas películas de niños corriendo entre el maíz y entre el trigo y cómo los tapa y hacen un plano cenital. El plano cenital es desde arriba, ¿no? Cuando hacen el plano cenital y se ven corriendo, abriendo surcos entre los campos de maíz o de trigo, entre las plantaciones, y los engullen y tal, y se pierden. La única manera de no ver eso, ¿sabéis cuál es? No mirarlo. Cuando el campo está listo para la cosecha, hay que ser muy torpe para no darse cuenta de eso. Por eso Jesús les dice, alzad la vista. ¿Sabéis cuándo no vemos que el campo está preparado para recoger la cosecha? Cuando pecamos de lo que me gusta llamar ombliguismo. ¿Sabéis lo que es el ombliguismo? Mirándome el ombligo. Cuando yo estoy así, mirándome el ombligo, mirándome los pies, puedo tener una plantación enorme delante que no la voy a ver. Se me pueden estar cayendo los limones al suelo, se me pueden estar pudriendo las peras en el peral, que no lo voy a ver. Y la cosecha de oliva se va a ir y yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque no tengo la vista donde tengo que tenerla. Y Jesús les dice, alzad la vista, mirad los campos porque están listos para la cosecha. Tenéis que salir ya. Vosotros pensáis que hay que esperar, pero no. ¿Por qué no hay que esperar? Porque Él les está diciendo, os voy a enviar a recoger algo que no habéis sembrado. ¿Quién había sembrado? El propio Jesús en estos meses previos de evangelio y de ministerio. Hemos dicho que esto ocurre cuando, casi al principio, pero que antes de eso ha habido grandes señales, ha habido milagros que ha ido intercalando con la predicación del evangelio. Y lo mismo te sana a la suegra de Pedro, que lo mismo se va a un pozo, a una mujer sola que está sacando agua del pozo y le predica el reino de los cielos. Y el texto dice que por el testimonio de esa mujer creyó toda Samaria. Creyeron allí un montón por el testimonio de esa mujer. Justo antes de eso, le dice Jesús a los discípulos, está preparado el campo, id y recoged el fruto, que ya está sembrado, ya ha crecido, ya está preparado. Pero ¿sabéis por qué no os dais cuenta? Porque no estáis mirando el campo. Y a veces podemos estar mirando donde no debemos. Puedo estar mirándome el ombligo, puedo estar mirándome los pies, puedo estar pendiente de 20 tonterías que no tengo la vista, la tengo que tenerla. Por eso es alzar la vista. Y alzar es levantar la vista. A veces las oportunidades se nos pasan por delante porque no estamos pendientes de las oportunidades. A veces pensamos que para que alguien se convierta tiene que aparecer poco menos que un rollo volante en los cielos, como el profeta Isaías, ¿no? Ese rollo volante que aparece tal y cual, o una visión del trono con un carbón encendido, con tal y cual. No, las oportunidades están ahí, la cosecha está lista, el campo es tan grande como el mundo entero. Fijaros si hay campo, no vamos a acabar nunca. Con que trabajáramos solamente en evangelizar a cada persona en esta ciudad, nos faltarían días de nuestra vida. Fijaros si hay campo para trabajar y para ver si hay fruto. El campo está ahí, las oportunidades están ahí. ¿Qué ocurre? Que nos gusta mucho mirarnos el ombligo, centrarnos en nuestras propias necesidades y olvidamos que no es nuestra labor el estar pendiente de que el campo crezca. El campo va a crecer porque es la voluntad de Dios. No somos dueños del campo. Rogad al Señor de la mies. Es decir, hay un Señor que es dueño de eso y que envía obreros a recoger el fruto. ¿A quién? A nosotros. Y nuestro trabajo es levantar la vista y ver cuando el campo está listo para recoger y para cosechar el fruto que puede que sembráramos nosotros o puede que otros sembraran. Me gusta un ejemplo, alguna vez lo he comentado. Contaba un misionero en su memoria que dice que fueron a hacer una campaña evangelística enorme a una ciudad y que predicaron con un montón de medios y con música, con no sé qué y tal y cual. Y dicen que terminaron la campaña y no se convirtió nadie. Y contaba él, dice, yo salí súper decepcionado,
Dice, conmigo, con el Evangelio, con Dios, y porque fue como un programa de agua fría, diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí, tal y cual? Y él cuenta que un montón de años después, 15 o 20 años después, vuelve a la ciudad a predicar en una iglesia, que le habían invitado a predicar. Él estuvo predicando, terminó, y una chiquilla joven se acercó. Y entonces le dice, mire, usted no me conoce, dice, pero usted hace un montón de años estuvo aquí en una campaña tal y cual, mi madre, que era muy joven en aquel momento, lo escuchó, se quedó aquello en su cabeza y años después se terminó convirtiendo y hoy en día toda mi familia es creyente. Habían pasado como 20 años y este hombre no había visto hasta ese momento el fruto de la semilla que en su momento plantaron. Y él dice que salió decepcionado y entonces entendió el pasaje. Es que yo no estaba llamado a recoger ese fruto, estaba llamado a sembrarlo. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios, no depende de nosotros. Si nos decepcionamos, no debe de ser con el fruto, debe de ser con las semillas que estemos plantando o con la voluntad que tengamos de salir al campo a trabajar o porque no estemos viendo, porque tenemos la vista donde no debemos, en que el fruto está listo, está maduro para la cosecha. Así que aprovechemos las oportunidades. Jesús les hablaba usando estos símiles porque para ellos eran fácilmente entendibles. A lo mejor para nosotros nos cuesta un poquito más, pero creo que podemos ver claramente que el trabajo es salir al campo y dejarse las manos. Que haya cortes, que haya callos, que haya golpes, que haya heridas, pero confiando en que los campos no son nuestros y que el Señor del campo, el Señor de la mies, mandará a los obreros cuando sea necesario para recoger ese fruto. Pues por mi parte, poco más que añadir.